9 de la mañana, 23 minutos, y con Ale lo habíamos dicho, lo prometido es deuda, que íbamos a desayunar una mañana aquí con Santiago Sáenz Valiente. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo estás? Muy bien, y con Hugo Rossi, ¿cómo estás? Hola, Cari, ¿cómo estás? Muy bien, y quisimos hacerlo en esta semana, que vinieran a desayunar la nada misma con nosotros, cafecito pelado, nadie, pero bueno, que vinieran a desayunar la nada misma, porque esta semana ha sido muy especial, lo decíamos en la apertura, los productores se movilizaron, y uno de los principales reclamos de los productores agropecuarios tienen que ver con lo que han denominado presión impositiva. Pero es tan difícil hablar, yo no soy tributarista, del tema impuestos en relación con el campo, hay que saber mucho al respecto. Tenés suerte no ser tributarista. Sí, tal cual. Arrancamos, a ver si no les parece mal, arranco yo la primera, así cruzado con Dale, Santiago. cuando quieras. ¿Por qué decimos hoy, por qué el productor agropecuario tiene presión tributaria? ¿Por qué tiene una depresión diferente a la mía, que soy un cristiano como cualquiera, cristiano un modo de decir, ¿no? Que voy y pago mis impuestos todos los meses. ¿Hay superposición? ¿Tienen impuestos que yo no pago? Bueno, sin duda, Karina. El tema de los famosos derechos de exportación le pegan muy fuerte al agro, porque en realidad estas mal llamadas retenciones están afectando muchísimo la rentabilidad, al ser un porcentual sobre el total del ingreso que directamente le quitan, y encima hay una diferencia, ¿no?, entre el FAS teórico y práctico y la situación del FOB, realmente le afecta muchísimo, le llega, están con un dólar de 5 pesos 80, depende de qué granos hablamos, y en consecuencia ese impuesto de por sí ya no le afecta al ciudadano de a pie, ¿no?, como le gusta decir a Hugo. Y la verdad es que además el tema de lo que es el incremento del valor de los bienes para comercializar, granos o hacienda en su caso, muestran una ganancia que no es cierta. Viene a la mesa, y vamos a aprovechar, así se pone un poquito picante el diálogo, el tema de la evasión. O sea, cualquiera, olvidémonos del campo, un abogado que gana 10.000 pesos, no puede pagar 9.300 pesos de impuestos. No, literalmente, o sea, ¿qué ocurriría? No lo haría, literalmente no lo haría. ¿Qué pasa en el campo? ¿Cómo es? Es una buena pregunta porque además hay un cierto preconcepto de que en el campo hay un gran nivel de evasión. Y la verdad que el campo, a pesar de ser una de las actividades más importantes de nuestra economía, en ese sentido es una actividad más de la economía. Y lamentablemente el cáncer de la evasión se diseminó por toda la economía argentina. En algunos sectores con mayor fuerza, en otros con menor fuerza. Es falso que el campo sea el sector donde más se arraigó la evasión, donde los productores toda la vida evadieron y por eso tuvimos que ponerle las retenciones o el impuesto a los ingresos brutos provinciales, que directamente no permiten hacer una declaración jurada donde uno descuenta gastos y demás, sino que el Estado los detrae directamente, como decía Santi, de los ingresos. Es falso que eso se haya puesto realmente por los niveles de evasión, porque de hecho, por ejemplo, en la cadena de la carne, donde siempre se piensa que hay mucho más evasión incluso que en la agricultura, los niveles de evasión son mucho más bajos de lo que nosotros pensemos. Es difícil medirlos, es difícil tener números, pero la realidad es que es una actividad más de la economía. Lo que pasa es que como es una actividad primaria, es decir, el productor es el primer eslabón de la cadena, es muy fácil achacarle todos los problemas que después tiene el resto de la cadena y entonces sobreexigirle carga impositiva, achacándole o asignándole problemas que en realidad no son solo de él, sino que son de la economía argentina en general. Pensemos en cualquier pyme industrial, en cualquier comercio, y como decías vos, Ale, hasta en un profesional independiente, no digamos un abogado en relación de dependencia, un profesional independiente. ¿Cuántos de ellos no podrían pagar, no hablemos del 93% que paga el campo, el nivel de impuestos que tienen que pagar esas actividades, un comerciante en un pueblo? Todos. Si tuvieran que pagar realmente todas sus tasas y todos sus impuestos. Entonces, hay un problema de fondo, como decías vos, porque el sistema tributario argentino es perverso, y entonces llegamos al problema del huevo y la gallina, ¿no? Porque vos decís, a mí no me prestan ningún servicio el Estado acorde con los niveles de impuestos que pago. Hablaban hace un ratito, los venía escuchando en el auto, de los caminos rurales. Claramente los caminos rurales no son acorde con el nivel de tasas de servicios generales o tasas viales que pagan los productores en el interior, el mantenimiento de los caminos, ¿no? Bueno, entonces empieza a generarse un sistema en la Argentina que es, el Estado no me devuelve nada de lo que yo pago, sin embargo me sigue exigiendo cada vez más, y ese dinero va a un gasto público descontrolado, y empieza a generarse algo que se llama la anomia, que es la falta de leyes. Aunque las leyes estén escritas muchas veces, hay una sensación
de que en realidad no hay un Estado de Derecho, exagerando lo que estoy diciendo, pero se entiende lo que digo, es ¿no? gráfico, sí. Entonces, los ciudadanos, y no el campo, empiezan a sentir que todo es laxo, porque claro, nada tiene costo, y no te queda otra para sobrevivir que evitar algunas cuestiones. Entonces yo creo que no hay que centrarnos en el campo, sino que es un problema de la economía en general. Sáenz Valiente, la pregunta para con usted, leyendo justamente hoy publica, lo recomiendo, mira, una nota larguísima justamente sobre De Opinión, Santiago Sáenz Valiente, sobre el tema en política tributaria, y usted lo titula "Hace falta un giro en la política tributaria". Discúlpeme que le haga de abogada del diablo. No existían hasta el año pasado, porque habían perdido estado parlamentario. Existen hoy 2 o 3 proyectos presentados de modificación de política tributaria en la República Argentina, pero no prosperan. Entonces me pregunto, ¿hace falta un giro en la política tributaria? ¿Para quiénes? Porque una vez que tenemos representantes en el Congreso, el tema no se aborda. Sin duda, Karina. ¿Es necesaria realmente? ¿Hay conciencia de que es necesaria una modificación de la política tributaria? Es muy buena tu pregunta, como siempre, muy punzantes. La verdad es que yo creo que es indispensable. El problema es la falta de conciencia del gobierno en general y en particular de los diputados y quienes deben impulsar en la Cámara el tema. Se oye a los candidatos algunas mínimas propuestas generales para resolver, más allá de las peleas que hay entre ellos, pero desde el orden impositivo yo veo muy poco que se comenta. Hablan de eliminar los derechos de exportación, pero no veo una propuesta seria. Si bien el Consejo Profesional de Económicas ha sacado un libro azul de 400 páginas donde hace referencia a todos los problemas que tenemos, y como bien decía Hugo, el problema es general, no es del agro. En el agro es más, digamos, notorio, pero desde ya, hoy el tema de impuesto a las ganancias de las personas físicas es absolutamente irracional. ¿Cómo se le va a cobrar el impuesto en función de lo que ganaba en el año 2013? Y no en función de lo que gana hoy. Esto genera lo que decía Alejandro, grandes distorsiones en la estructura tributaria. El impuesto a los bienes personales, hay que derogarlo. No existe que se aplique un impuesto sin un mínimo, porque realmente no existe el mínimo. Si se excede se paga sobre el total. Las alícuotas que no son progresivas, porque una vez que uno llega a esos límites de montos, paga la alícuota máxima de ese tramo. En consecuencia, yo creo que hay que darle la vuelta de rosca total a toda la estructura tributaria. El tema de la inflación, el no contemplar la inflación es algo dramático, porque realmente no es solo la determinación del resultado, sino también es el gran problema de los quebrantos, que tampoco se actualizan, y particularmente en el agro los quebrantos son cíclicos. Ahora, interesante, me pregunto, ¿no? Porque cuando uno habla de campo, creo que surgió antes también en otra nota, finalmente el campo termina siendo una entelequia, ¿no? Porque ¿qué es el campo? El campo es un frigorífico, el campo es un productor, es un tambero, o sea, es el molino, todo es el campo. Entonces, cuando uno analiza la estructura tributaria general del campo y la situación particular de cada sector, ahora me pregunto, ¿cuáles de los sectores está más presionado por el sistema tributario actual? O sea, estoy pensando en la diferencia que puede haber entre la situación de un molino X y un productor de trigo, por hacer una analogía en la cadena, digamos, ¿no? Claramente el productor, ¿no, Hugo? Sí, claramente el productor. Y dentro del productor es difícil evaluarlo porque cada productor, muchos son mixtos, digamos, tienen agricultura y ganadería, pero te podría decir que hoy la recaudación más extrema, por decirlo de alguna manera, claramente es la de la soja, por una cuestión de los derechos de exportación que son los más altos, ¿no? Sí. Y de los granos en general. Después, obviamente, las carnes también tienen retenciones, pero los otros eslabones de la producción que están sufriendo y mucho son las economías regionales. A ver, vamos a ir. Muy fuerte. La verdad que la situación te diría, la gran mayoría de las economías regionales, el vino en la región de Cuyo, bueno, las peras y manzanas en el Alto Valle de Río Negro. ¿Pero por una cuestión impositiva? Por dos tipos de cuestiones, diría, macroeconómicas y de decisiones de gobierno, y que no han sido acompañadas con situaciones o beneficios impositivos que les permitan salir adelante en esta crisis. Digamos. A ver,
los productores de peras y manzanas, hay un 40% sin cosechar en las plantas, que se va a pudrir. Y eso implica menos trabajo, menos recaudación, por supuesto. No hubo ningún tipo de medida concreta, paliativa, para que esa gente que por cuestiones de macroeconomía y de falta de políticas públicas hacia el exterior y demás, no pudo cosechar, o no le convino cosechar en realidad, al menos desde el punto de vista tributario, haya dicho, bueno, tengo un alivio que compensa mínimamente esta situación. ¿Cuál podría haber sido, por ejemplo? Bueno, el caso de las peras y las manzanas podría haber habido algún tipo de alivio provincial, como primera medida. Indudablemente el tema de los ingresos brutos es dramático, y en realidad es un impuesto que en parte replica la estructura de estos derechos de exportación, porque no respeta la estructura de costos, lo que decíamos antes. Un año malo, o de baja de precios, o de mal año climático, caso de emergencia, el impuesto a los ingresos brutos, al igual que el impuesto a la producción o a las retenciones, nosotros le decimos impuesto a la producción, los derechos de exportación, no respeta ese mal año, porque vos, a diferencia del impuesto a las ganancias, no podés descontar quebrantos, no podés descontar gastos, directamente pagás sobre cada peso que te ingresó, independientemente de que hayas en realidad al final perdido plata. Entonces yo creo que el tema de las economías regionales es otro lugar a donde poner el ojo. Ahora, volviendo a lo que preguntaba Karina por el tema de qué pasa a nivel político con todo esto, ¿no? Porque pareciera tan evidente y tan claro que vos ves el 40% de las peras y las manzanas en el árbol, claramente hay un problema y la política lo tiene que atender. Entonces, ¿qué pasa a nivel político? Y lo que pasa es que, lo que vos decías antes, el sistema tributario en general está tan pervertido, está tan desintegrado, que en realidad hasta políticamente ya es difícil revertirlo. ¿Por qué? Un ejemplo de las retenciones, derechos de exportación. Los derechos de exportación, además de que son un impuesto totalmente distorsivo y que como herramienta son nefastas, tienen uno de los grandes problemas, es que empobrecen a las provincias. Santiago siempre lo remarca cuando habla y en sus notas, y realmente es así, porque vamos a poner un ejemplo muy simplificado que técnicamente no es correcto, pero para que se entienda fácil. Vamos a suponer un productor sojero de la Pampa Húmeda que vende 100 pesos en soja, el equivalente a 100 pesos, ¿no es cierto? De entrada, el Estado Nacional se lleva 35 de esos 100 pesos, porque las alícuotas de las retenciones a la soja son 35%. Quiere decir que ese productor recibe 65 ya de movida. Esto no es correcto técnicamente, porque hay otras cuestiones, ¿no? Pero para que se entienda. Quiere decir que el resto de los impuestos, que sí son coparticipables, a diferencia de estas retenciones que se las queda a la nación y no las devuelve a las provincias, recién se comienza a pagar sobre esos 65 pesos. Correcto. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Que a las provincias lo que les vuelve por IVA, ganancias, es decir, impuestos que son coparticipables, les vuelve, pero ya sobre una base disminuida considerablemente. ¿Y esto qué genera? Gobernadores débiles, intendentes débiles, legisladores provinciales débiles, legisladores nacionales de las provincias débiles, que no tienen el poder de fuego político de hacer lo que decía Karina, de ir al Congreso y más allá de presentar su proyecto, porque hay proyectos presentados, poder decir, este proyecto hay que hacerlo valer, porque mi provincia de Tucumán, de Salta, aportó tanto en retenciones y no volvió, señor. Acá hay algo que es claramente un desfalco a las provincias. Entonces, al debilitar a los políticos, de alguna manera es como que nunca puede terminar de darse vuelta a la cuestión, digamos, ¿no?